enviárselas después. Muy bien. Entonces, comenzamos con agregar que esta es la agenda completa de la unidad 1. Y hasta ahora hemos logrado dar cobertura a la reseña histórica, las entradas y salidas de un sistema de planeación, la ubicación del presupuesto en el tiempo, la definición de los presupuestos, importancia de los presupuestos, objetivos de los presupuestos, el presupuesto y la gerencia estratégica. Y hoy vamos a dar cobertura a estos tres temas: función de los presupuestos, el presupuesto y la planeación estratégica, y el presupuesto y el proceso de dirección. La principal función de los presupuestos está relacionada con el control financiero de la empresa. Y el control financiero no es más el control presupuestario. O control financiero es el proceso de descubrir qué es lo que se está haciendo. Comparar los resultados con los datos presupuestados para verificar los logros o medir diferencias. Es decir, comparar lo que se ha estimado con los datos reales que se van obteniendo en el día a día. Se debe hacer esa comparación de los resultados, analizarlos y determinar si estamos cumpliendo los logros que nos habíamos propuesto. Y, obviamente, eso nos obliga a tomar decisiones orientadas a corregir en el caso no estemos cumpliendo lo que hemos proyectado. Entonces, los presupuestos pueden desempeñar un rol preventivo como correctivo. Preventivo porque nos estamos anticipando ante los hechos de los ingresos, de los gastos y de los costos. Y correctivo es que si los costos no se están desarrollando como lo hemos estimado, tenemos algunos desperdicios, podemos corregir. Si los gastos se están disparando y no están siendo acorde a como los hemos proyectado, podemos corregirlos. A eso es que se refiere entonces la función de control en los presupuestos. Hablando del presupuesto y la planeación estratégica, los modelos de planeación estratégica son fases importantes del proceso de planeación. La definición de la misión y de la visión en la empresa, el diagnóstico del entorno, es decir, el diagnóstico externo y de las condiciones internas para identificar cuáles son nuestras fortalezas y debilidades en la parte interna, amenazas y oportunidades, y la especificación de las estrategias que debemos de establecer para enfrentar ya sea el entorno o nuestras debilidades internas. En el marco de la planeación estratégica se nos permite establecer la definición de metas y planes detallados. Y por supuesto, ahí está incorporado la presupuestación dentro de la planeación estratégica. Y finalmente, organizar sistemas de información, que estos no necesariamente tienen que ser automatizados, pueden ser semi-manuales, semi-automatizados, para efectuar el seguimiento del desempeño de las responsabilidades asignadas. Lo que quiere decir es que cuando se estructura el presupuesto dentro de la planeación estratégica, debemos establecer responsabilidades a cada una de las áreas. El proceso de desarrollo de la planeación, el proceso de desarrollo de la planeación estratégica de largo plazo y todo el conjunto de
programación y planes que de ella se derivan, hasta el detalle de corto plazo, deben realizarse con el liderazgo de la alta dirección, pero con la participación de todas las instancias de la organización. Esa es la recomendación. Con la excepción de las organizaciones que son pequeñas, es casi imposible que la administración de más alto nivel conozca con suficiencia todos los determinantes que inciden en las diferentes fases de un negocio. Y esa es la razón por la cual es que hay que procurar la participación de todas las instancias, porque la dirección no va a tener un conocimiento bien específico de todas las áreas. Por eso es recomendable la participación de otros funcionarios dentro de la organización. La planificación requerirá un compromiso de la alta administración de promover la participación de todos los niveles. Un proceso administrativo que organice, provea, aplique y controle los recursos. Una estructura de la organización que identifique funciones y responsabilidades. Un proceso de control y coordinación de las funciones. De manera permanente y que exista una retroalimentación que permita el seguimiento y la replanificación en sentido tanto ascendente hacia arriba en la organización y descendente, es decir, para las áreas que se encuentran abajo de la estructura organizativa. Entonces, el proceso de planeación es dar a cada integrante los lineamientos necesarios para la toma de decisiones y la ejecución de las actividades operacionales. Entonces, ahora continuando con la planeación estratégica, el punto de partida de la planeación estratégica entonces lo constituye la definición de la misión y la visión. Es difícil dar una receta general y solo en la práctica cada empresa va a encontrar la definición que más se le acerque a sus propias condiciones. Podemos decir entonces que la misión, ¿qué es? Es la razón de ser de la empresa y que lo constituye su valor agregado para su entorno. Mientras que la visión es una proyección, algo que se anhela, en la que se visualizan los sueños e ideales a lograr en un horizonte a largo plazo. Generalmente es no más de 5 años, considerando la satisfacción de las aspiraciones de todos los que integran la entidad. El siguiente nivel de la planeación estratégica lo constituye la especificación de los objetivos generales de la empresa, los cuales expresan la forma en que la visión se va a ir materializando en el horizonte de mediano plazo. Ahí están los 5 años. Estos objetivos se van haciendo más concretos al derivar de ellos los objetivos para cada una de las áreas en el corto plazo. Es decir, que cada una de las funciones administrativas deben tener sus propios objetivos. Los objetivos generales y por áreas son entonces la base de la especificación de los programas de cada área y los proyectos especiales que apoyarán a la organización hacia el logro de la visión. Los programas y proyectos se materializan ¿en qué? En planes de actividades que van a indicar las metas específicas de las áreas, de los equipos y de las personas. La cuantificación en términos de dinero requerido para acometer las metas se ve entonces reflejado ¿a dónde? En los presupuestos. Este es un plan. Adicionalmente, se necesitará plantear estrategias que especifican el cómo
de cómo hacerlo y las claves para avanzar de forma exitosa en todas las partes para procurar el alcanzar los objetivos que se han establecido. Los presupuestos se hallan entonces en el nivel más detallado de la planeación al constituir una expresión financiera de los resultados esperados en tiempo y en términos económicos para la entidad y cada una de las áreas. Este aspecto de concreción le da al presupuesto una importancia fundamental porque el acierto en sus pronósticos y la fidelidad en su ejecución van a determinar el éxito o fracasar en la planeación. Entonces, ahí la importancia de procurar hacer estimaciones lo más cercanas, lo más acertado posible a la realidad. De esta importancia se deriva la necesidad de organizar un sistema de información que reporte oportunamente la ejecución presupuestal. Es por esta razón que, por ejemplo, las ventas importante es que hay que monitorearlas cada semana, cada 15 días, y no al final del mes, porque lo que va a ocurrir es que ya no va a ser oportuna la ejecución, porque entonces nos vamos a dar cuenta que los ingresos fueron insuficientes para dar cobertura a los gastos de operación. Por eso es que debe ser un monitoreo oportuno, un seguimiento que sea oportuno y que permita entonces tomar acciones anticipadas respecto a qué es lo que debemos hacer para obtener los resultados que nosotros deseamos y que los resultados que vamos obteniendo sean un reflejo entonces de la situación financiera que nosotros deseamos. La información asume un rol fundamental para el control, pues permite especificar los resultados, interpretar las cifras e individualizar las responsabilidades. Es decir, sí, el control, ahí es donde entra el control presupuestario. Vamos monitoreando, le vamos dando seguimiento, interpretamos las cifras que vamos obteniendo y cuando dice individualizar las responsabilidades es, por ejemplo, es al área de ventas. ¿Qué es que tenemos que hacer? O al área de mercadeo para generar promociones orientadas a aumentar las ventas. De esta manera, entonces, la información permite hacer el monitoreo, el seguimiento de las actividades y hacer un acompañamiento necesario para lograr las metas. Tomar decisiones correctivas como resultado de lo que se va obteniendo. Y finalmente, estos acuerdos que sean orientados a hacer un replanteamiento del presupuesto. Aquí tenemos este gráfico que resume la participación de los diferentes niveles de la empresa en la planeación estratégica y su concreción hasta llegar a los presupuestos. Aquí es importante resaltar que la labor que genera el sistema de información en un flujo que retroalimenta los diferentes niveles de la empresa y permite al final tomar decisiones. Fíjense que acá tenemos. Se inicia siempre en toda la organización, participa es lo que nos indica esta fila. Inicia con la misión y la visión. Luego tenemos el diagnóstico organizacional en el entorno ambiente, en el entorno y el ambiente interno. Importante es identificar los factores críticos de éxito. ¿Cuáles son nuestras debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas? ¿Cuáles son las competencias que tiene la organización? ¿Competencias en cuanto a qué? Habilidades, capacidades, conocimiento. Y también,
cuáles son las carencias que se tienen dentro de la empresa. Entonces, todo esto al final permite hacer una definición de propósitos y objetivos. Entonces vemos cómo dentro de la planeación estratégica, la dirección estratégica tiene sus propias actividades. La planeación, generar información estratégica y coordinar y dirigir los planes y programas de inversión. La dirección táctica formula y dirige los programas de proyectos y actividades, genera información analítica, genera cronogramas e informes de avance, cuadros de mando, es decir, los cuadros de mando integral, en donde están definidos los indicadores financieros, están definidos los sistemas y los procesos de las diferentes áreas, aquí en el cuadro de mando integral. Luego tenemos la dirección operativa, y acá en donde es que se formulan los presupuestos y los indicadores. Tenemos acá la información de la ejecución de los presupuestos y de los indicadores. Cómo se están comportando las ventas, cómo se están comportando los gastos, los costos. Tenemos entonces una ejecución presupuestal a través del control presupuestal y generar resultados periódicos. Y hay una ejecución de las operaciones, de las actividades. Aquí hay informes de resultados e incluso identificar cuáles son las causas de las desviaciones. Debe generarse información de naturaleza operativa más específica, es decir, qué está pasando con los costos, qué está pasando con los gastos, generar información, hacer cálculos de los costos, qué está pasando con los costos estándar, qué está pasando con las variaciones de los costos y con los rendimientos de los costos estándar. Y todo esto al final es una información que se genera ¿para qué? Para el control. Definir entonces cuál es la responsabilidad de cada área dentro del sistema presupuestario. Esta información permite entonces que sea interpretada y explicada. Y así de esa manera realizar ese monitoreo, seguimiento y acompañamiento para poder lograr los objetivos esperados. Al final hay una toma de decisiones. ¿Qué hacer si las cosas no se están cumpliendo? Entonces, esto es lo que ocurre desde el punto de vista de la planeación estratégica y cómo interviene el presupuesto en la planeación estratégica. Hablando del presupuesto y el proceso de dirección, la función de los buenos presupuestos en la administración de un negocio se comprende mejor cuando estos se relacionan con los fundamentos de la administración. Es decir, como parte de las funciones administrativas ¿de qué? De planeación, organización, coordinación, dirección y control. Algunas personas que son letradas sobre la administración incluyen la coordinación dentro de la dirección. Otros lo separan. En este caso, este autor, que es Burbano, lo separa. Entonces, la planeación y el control, entonces, son funciones de la gestión administrativa y estos se materializan en el proceso de elaboración de un presupuesto. ¿Por qué? Porque a través de la planeación elaboramos las estimaciones, las proyecciones. Y a través del control, hacemos el seguimiento, el monitoreo. Además, la organización, la coordinación y la dirección permiten asignación de los recursos. ¿Para qué? Para poner en marcha los planes a fin de que podamos alcanzar los objetivos. Hacemos una conclusión acá, el control financiero. Entonces, es el medio de mantener el plan de operaciones dentro de los límites que nos hemos preestablecidos. Mediante
el control presupuestario se comparan los resultados reales frente a los datos presupuestados. Establecemos las variaciones y suministran a la administración los elementos de juicio para aplicar acciones correctivas en el caso que lo planeado no se esté obteniendo tal cual lo esperábamos. Y ese es un beneficio importantísimo del control presupuestario, que podemos entonces aplicar acciones correctivas de forma oportuna. Por eso es recomendable que los seguimientos se hagan semanales, en algunos casos, en el caso de los ingresos. En este gráfico podemos ver de cómo el presupuesto es el centro de el proceso administrativo y de cómo las funciones administrativas que se integran en el proceso administrativo ayudan, coadyuvan a la ejecución del presupuesto. En el caso de la previsión y la planeación, ¿qué es lo que nos hacen? Bueno, nos permiten anticipar lo que ha de suceder en diferentes escenarios. Nos permiten conocer el camino a seguir y también interrelacionar actividades, establecer los objetivos y dar una adecuada organización. Recordemos que en la planeación tenemos diferentes tipos de planes. Ahí tenemos los objetivos, las metas, incluso la misión y la visión son tipos de planes. Tenemos las políticas. Para efectos de el presupuesto, las políticas son muy importantes. También otro tipo de plan son los procedimientos. Un presupuesto necesita de procedimientos. ¿Para qué? Para que toda la empresa realice el proceso de ejecución del presupuesto de una forma estandarizada a través de los procedimientos. También parte de los planes tenemos las estrategias. Necesitamos tener estrategias para ejecutar el presupuesto. Y también otro elemento de los presupuestos, y que coadyuva a la ejecución del presupuesto son los programas. Y los programas son otro tipo de plan, porque a través de la programación podemos establecer el momento en el que se van a ejecutar los costos y los gastos, a manera de ejemplo. Hablando de el otro elemento que es la organización, importante para la ejecución presupuestal es que exista una estructura organizativa. Y en esa estructura organizativa se tenga la estructura técnica ¿de qué? De las funciones, de las atribuciones, de las responsabilidades, del recurso humano. Y también en esta organización, obviamente, ¿quién es el área que debe de mantener un control sobre los materiales? Ahí entra las áreas responsables de proveer oportunamente la materia prima. Y entonces, ¿qué es lo que busca la organización? La eficiencia y la productividad a través de la estructura organizativa. En cuanto a la coordinación, lo que busca es el equilibrio entre las diferentes áreas, departamentos y secciones. ¿Por qué? Porque resulta ser que el área de ventas, a través de la fuerza de ventas, a través de ese recurso, coloca los productos y servicios. Y entonces es el área de producción quien está atenta a recibir el requerimiento de cuánto producir. Entonces, ven ustedes, tiene que haber un equilibrio y una comunicación importante entre estas áreas. También
importante es una coordinación con el área de finanzas. Área de finanzas debe estar proveyendo los recursos para adquirir la materia prima. Es decir, no nos vayamos a quedar sin recursos para adquirir materia prima. ¿Ven? Entonces, ahí hay otra coordinación. Y también el área de recurso humano tiene que estar proveyendo el personal suficiente para los procesos productivos. Y eso dependerá, por ejemplo, del volumen que haya que producir. Si tenemos diferentes horarios en que entra el personal, y dependerá entonces si necesitará más recursos para aumentar la producción. Interesa entonces que intervenga de forma coordinada el área de recursos humanos. En cuanto al otro componente, tenemos la dirección. A través de la dirección, acuérdense que acá lo que se refiere es a la dirección de los colaboradores. Acá en la lámina ustedes observarán que dice guiar las acciones de los subordinados. El término subordinados entró en desuso porque se entiende un poco peyorativo. Entonces lo vamos a sustituir por colaboradores. Entonces, a través de la dirección se guían las acciones de los colaboradores conforme a los planes y de tal manera a las necesidades y requerimientos del mercado. Entonces, ¿qué es lo que hace acá el director o el jefe, el coordinador, el gerente de las áreas? Coordinar a los colaboradores para ejecutar el trabajo conforme los planes que se han establecido, conforme esas estimaciones orientadas a obtener los objetivos prefijados. Y luego llegamos al control. De nuevo, entonces, ¿qué hace el control? Medir si los propósitos, si los planes y programas se están cumpliendo. Y con la información que se genera, buscar correctivos en las variaciones. Para ello se necesita identificar cuáles son las causas que han generado las variaciones. Entonces, el control se refiere a realizar un monitoreo, un seguimiento y un acompañamiento. Acompañamiento es para ayudar a generar las soluciones, ayudar a implementar las soluciones en cada una de las áreas. Entonces, el presupuesto tiene una interrelación importante con todas las funciones administrativas. Sin presupuesto, la dirección de una empresa no sabe cuál es la meta, a dónde dirigirse. No puede entonces precisar los campos de la inversión que deben financiarse. Puede incurrir en la administración incorrecta de los recursos económicos. No tiene entonces bases sólidas para emplear la capacidad instalada de producción y no dispone de información requerida para medir el cumplimiento de los objetivos. Entonces, la ausencia de los presupuestos va a imposibilitar cuestionar los resultados conseguidos en cuanto a las ventas, abastecimiento de materia prima, de producción y las utilidades. No hay contra qué comparar. Entonces, la gerencia no puede atribuirse una responsabilidad absoluta en la elaboración de los presupuestos, ni tampoco con el concurso de la autoridad que tiene y ese poder malentendido de disponer sobre los demás. Entonces,
Si se pretende que cada nivel de la estructura adquiera compromisos y aporte su máximo potencial, imprescindible es que todos participen y asuman la responsabilidad en el proceso de la presupuestación. Según investigaciones realizadas por el Instituto Hamilton de Estados Unidos, el principal logro de los empresarios de estas grandes corporaciones radicó ¿en qué? En la participación activa de todos los niveles de la administración en el proceso presupuestal. Destacaron sobre todo el concurso de los supervisores, es decir, la participación de los supervisores, y señalaron que lo importante era enseñar a los mandos medios a utilizar y comprender el presupuesto. Con más participación que se dé al personal administrativo y al personal operativo de la empresa, mejores serán entonces los resultados que se van a alcanzar. ¿Por qué? Porque cuando el personal participa se siente motivado, se siente autorrealizado y por supuesto eso hará que asuman el compromiso de alcanzar los objetivos que se ha propuesto. Entonces, si logramos que haya una coparticipación de todo el personal administrativo de la empresa, entonces se generará un compromiso, porque los empleados van a decir y en su mente van a pensar que han coparticipado en elaborar ese presupuesto y por tanto se van a sentir responsables. He ahí la importancia entonces de procurar la participación de todos los empleados en la elaboración del presupuesto para que éste tenga éxito. Muy bien. Aquí cerramos la clase y quedo abierto para las preguntas, jóvenes, si hay alguna. Bien, si no hay preguntas, cerramos la clase y en este momento voy a colocar la presentación en aula virtual y en este momento les envío el correo con el link con 10 preguntas de esta clase y tendrán unos 2 días para hacerlo, jóvenes. Muy bien. Julio, no sé, ¿tenemos aquí preguntas? Tuvimos problemas de comunicación entonces. A veces el internet falla, Jocelyn. Pero no falló siempre o siempre. Jocelyn, ¿no estás por ahí? Bueno, jóvenes, cerramos entonces la clase y nos vemos el próximo lunes. Ok, Lick, gracias. ¿Todo? Ok, Lick, gracias.